Mushoku Tensei, volumen 1. Infancia. Capítulo 2. La criada asustada. Lilia solía ser una criada real del harén del Palacio Asura. Además de sus deberes habituales como dama de honor, el papel también requería que actuara como guardia. Se esperaba de ella que tomara las armas y saliera en defensa de su amo en caso de que surgiera la necesidad. Se dedicó a sus deberes y realizó su trabajo como sirvienta sin fallas ni faltas. Sin embargo, cuando se trataba de su papel de luchadora, su habilidad con la espada era simplemente adecuada en el mejor de los casos. Como resultado, Lilia se encontró totalmente superada cuando un asesino golpeó a la princesa recién nacida y la daga de su oponente la alcanzó en la pierna. La hoja había sido cubierta con veneno, del tipo destinado a matar incluso a un miembro de la familia real, una toxina molesta que no podía curarse con magia purificadora. Gracias a la curación de la herida con magia curativa y los intentos de un médico de neutralizar el veneno, Lilia había logrado sobrevivir, pero había secuelas persistentes. No representaron un impedimento para su vida diaria, pero ya no podía correr a una velocidad real, su paso se redujo a un torpe tambaleo. La vida de Lilia como guerrera había llegado a su fin. El palacio la despidió rápidamente de su puesto. Lilia entendió perfectamente bien por qué. Solo tenía sentido perder un trabajo que ya no podía realizar. Aunque esto la dejó sin poder pagar ni siquiera sus gastos básicos de vida, dada su posición en el tribunal, se consideró afortunada de no haber sido ejecutada en secreto. Y así, Lilia se fue de la capital. La mente maestra detrás del intento de asesinato de la princesa aún estaba por encontrarse. Como alguien familiarizado con el funcionamiento interno del harén del palacio, Lilia era muy consciente de que era un objetivo probable. O tal vez, el palacio la había dejado libre para atraer a quienquiera que estuviera detrás de este complot. Cuando la llevaron a la corte, sintió curiosidad por saber por qué se habían enfrentado a una mujer de baja cuna como ella. Quizás querían contratar a una simple sirvienta de la que pudieran deshacerse fácilmente. En cualquier caso, por su propia seguridad, Lilia necesitaba alejarse lo más posible de la capital. Independientemente de si el palacio realmente la estaba usando como cebo, ya no tenía órdenes permanentes, ya no tenía nada que la detuviera. Ya no sentía ninguna obligación con su antigua vida. Después de tomar una serie de diligencias, Lilia llegó a la región de Fitoa, una vasta área agrícola en las fronteras del reino. Aparte de la ciudadela de Roa, la ciudad donde residía el señor local, la región era poco más que una gran extensión de campos de trigo. Fue aquí donde Lilia decidió que buscaría trabajo. Con su pierna dañada, una carrera como luchadora estaba ahora fuera de la mesa. Es posible que todavía pudiera enseñar a usar la espada, pero prefería encontrar trabajo como asistente, principalmente porque pagaba mucho mejor. Aquí, en las afueras del reino, había muchas personas que podían empuñar una espada y enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Había muchas menos personas que fueran criadas reales completamente capacitadas, capaces de supervisar el funcionamiento de toda una casa. Incluso si la paga era más baja de lo que esperaba, el dinero seguía siendo dinero. Ser contratada como sirvienta por el señor de Fitoa, o incluso por los nobles de alto rango que los servían, era una perspectiva arriesgada. La gente de esos círculos tenía un oleoducto de regreso a la capital. Si se enteraban de que era una excriada que había asistido al harén real, tenía muchas posibilidades de verse atrapada en las maquinaciones políticas de otra persona. Lilia no quería formar parte de eso. Ya había tenido un roce con la muerte, y eso era suficiente para ella. Sin ofender a la princesa, pero Lilia iba a hacer lo que quisiera, en algún lugar lejos de la guerra de sucesión. El problema era que las familias menos adineradas no podían permitirse retener sus servicios. Encontrar un lugar que fuera seguro y que aún se pagara decentemente resultó bastante difícil. Después de un mes deambulando por Fitoa, Lilia finalmente se encontró con una publicación de trabajo que le llamó la atención. Un caballero de bajo rango en Villabuena estaba buscando un ama de llaves. La publicación especificaba que estaban buscando a alguien con experiencia en la crianza de niños, que también pudiera actuar como partera. Nota: ese es el nombre de la Villa Buena. Villa Buena era una pequeña aldea en el extremo más alejado de la región de Fitoa. Estaba en el medio de la nada, incluso para los estándares del medio de la nada.
La ubicación era inconveniente, pero por lo demás, era todo lo que Lilia había estado buscando. El hecho de que su empleador fuera un caballero, incluso uno de bajo rango, fue otra bendición inesperada. Sin embargo, fue el nombre del empleador lo que realmente llamó su atención. Fue uno que Lilia reconoció. Paul Greyrat. Paul fue otro alumno del antiguo maestro de Lilia. Un día, cuando ella había estado estudiando esgrima, el hijo perezoso y malo de una familia noble apareció en la sala de entrenamiento. Evidentemente, su padre lo había repudiado a raíz de una pelea y ahora estaría estudiando la espada mientras dormía en el pasillo. Paul también había estudiado el manejo de la espada en casa, así que a pesar de haber practicado un estilo diferente, no pasó mucho tiempo antes de que sus habilidades superaran las de Lilia. Ella estaba menos que divertida con eso, pero lo atribuyó a su propia falta. Paul, por otro lado, irradiaba talento positivamente. Un día, sin embargo, abandonó abruptamente la sala de entrenamiento después de causar una especie de gran revuelo por razones desconocidas para Lilia. Se fue con una declaración final: me convertiré en un aventurero. El hombre era como un huracán. Habían pasado 7 años desde la última vez que Lilia vio a Paul. Y no solo se había convertido en caballero desde entonces, sino que ahora también estaba casado. Lilia apenas podía creerlo. No sabía por los altibajos por los que había pasado, pero si seguía siendo el hombre que recordaba, entonces no era un mal tipo. Si supiera que ella estaba en problemas, probablemente la ayudaría. Y si no lo hacía, bueno, tendría que desenterrar algunas cosas del pasado. Tenía varias historias bajo la manga para usar como moneda de cambio si lo necesitaba. Habiendo hecho ese poco de cálculo mercenario en su mente, Lilia se dirigió a Villa Buena. Paul recibió a Lilia con los brazos abiertos. Su esposa, Zenith, debía nacer pronto, y la pareja estaba bastante agotada. Lilia tenía los conocimientos técnicos esenciales desde la atención hasta el nacimiento y la crianza de la princesa, además, era un rostro familiar del que uno de ellos podía dar fe. La familia estaba feliz de tenerla a bordo. Además, la paga era mejor de lo que esperaba Lilia. Para ella, fue como un sueño hecho realidad. Y entonces, nació el niño. El nacimiento en sí no tuvo problemas, y todo procedió como debería de acuerdo con el entrenamiento de Lilia. Incluso en las coyunturas en las que normalmente se pueden esperar complicaciones, todo salió bien. Pero una vez que nació, el niño no lloró. Lilia rompió a sudar frío. El rostro del bebé estaba inexpresivo, su nariz y boca habían expulsado líquido amniótico y no emitía ningún sonido. Por un momento, pareció que podría haber nacido muerto. Pero cuando Lilia extendió la mano, pudo sentir el pulso cálido del bebé y los movimientos de su respiración. Aún así, él no lloró. Lilia recordó algo que había escuchado de una de las criadas que le había enseñado: los niños que no lloraban al nacer solían tener una serie de anomalías. En ese mismo instante, sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos. ¡Ah! ¡Guau! El bebé volvió su rostro hacia Lilia, su expresión relajada, borboteando sonidos aleatorios. El alivio se apoderó de Lilia. No sabía muy bien por qué, pero parecía que las cosas iban a ir bien. Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. Al niño se le dio el nombre de Rudeus, y qué niño tan inquietante era. Nunca lloró y nunca hizo un escándalo. Podría haber sido simplemente que estaba físicamente frágil, pero esa noción pronto se demostró que era falsa. Una vez que Rudeus aprendió a gatear, comenzó a abrirse camino en cualquier lugar de la casa: la cocina, la puerta trasera, el cobertizo de suministros, el armario de limpieza, la chimenea, etc. A veces, de alguna manera, incluso llegaba al segundo piso. Tan pronto como alguien le quitó los ojos de encima, se había ido. Independientemente, inevitablemente lo encontrarían dentro de la casa. Por alguna razón, Rudeus nunca se atrevió a salir. Miraría por las ventanas, pero tal vez todavía estaba demasiado asustado para salir de casa. Lilia no estaba segura de cuándo desarrolló un miedo instintivo al niño. Estaba por ahí entonces, con él escabulléndose cada vez que no lo observaban, siempre necesitando ser rastreado.
Rudeus siempre estaba sonriendo. Ya sea que estuviera en la cocina mirando las verduras, o el parpadeo de una vela en su candelabro, o la ropa interior sin lavar, siempre estaba borboteando en voz baja, riendo entre dientes cuando una sonrisa inquietante apareció en su rostro. Era el tipo de sonrisa que repugnaba visceralmente a Lilia. Le recordó las sonrisas que había recibido de un ministro de gabinete en particular mientras se abría paso entre el harén y el palacio real en el pasado. Era un hombre calvo, su suave cabeza brillaba a la luz del sol y su corpulento vientre se tambaleaba mientras caminaba. La sonrisa de Rudeus se parecía a la sonrisa en el rostro del ministro cuando miró el pecho de Lilia. Una sonrisa como esa, viniendo de un simple bebé. Lo que sucedió cuando Lilia recogió a Rudeus fue particularmente preocupante. Sus fosas nasales se ensancharon, las comisuras de su boca se arquearon, y comenzaría a jadear y enterrar su rostro contra su pecho. Su garganta se contraía mientras soltaba pequeñas risitas extrañas y alegres. Fue suficiente para enviar un escalofrío por la espalda de Lilia, casi hasta el punto en que quiso arrojar al chico al suelo por reflejo. El niño no mostró absolutamente ningún afecto. Esa sonrisa suya era, sencillamente, espeluznante, la misma sonrisa que el ministro del gabinete, del que se rumoreaba que había comprado varias mujeres jóvenes como esclavas. Y este era un bebé, sonriendo así. Nada podría ser más inquietante. Lilia sintió que corría un riesgo físico, de un bebé. Solo podía preguntarse por qué este niño era tan extraño. ¿Estaba poseído por algo malévolo? ¿Se le había impuesto alguna maldición? Cuando consideró esas posibilidades, Lilia supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Corrió a la tienda, gastando una pequeña suma en lo que necesitaba. Luego, cuando los Greyrats estaban dormidos, y sin pedirle permiso a Paul, ella realizó un hechizo tradicional de destierro de su tierra natal. Cuando Lilia recogió a Rudeus al día siguiente, ella estaba segura, no había funcionado. El bebé todavía tenía la misma aura inquietante. Solo la expresión de su rostro fue suficiente para darle escalofríos. La propia Zenith solía decir cosas como, cuando ese niño se está alimentando, realmente lo hace, no es así. Ella estaba completamente imperturbable por todo el asunto. Incluso Paul, un hombre de principios débiles que era una especie de mujeriego, no emitía vibraciones como lo hacía su hijo. El niño ni siquiera se alineó con su propio linaje. Lilia había escuchado una vez una historia en el harén del palacio. Cuando el príncipe Asura todavía era un bebé, gateaba por los terrenos del harén, noche tras noche. Resultó que estaba poseído por un demonio. Sin saber esto, una de las asistentes lo recogió y sacó un cuchillo que había escondido en su espalda y la mató apuñalándola en el corazón. Fue una historia espantosa. Y Rudeus era así. Lilia no tenía dudas, este era otro caso de posesión demoníaca. Oh, el chico está tranquilo y plácido ahora, pero una vez que el demonio dentro de él se despierte, atravesará la casa mientras la familia duerme y los matará a todos uno por uno. Lilia se había apresurado demasiado, demasiado. Ella nunca debería haber aceptado este trabajo. En algún momento, ella sabía que iba a ser atacada. Después de todo, ella era del tipo que se tomaba las supersticiones muy en serio. Y así, Lilia vivió con miedo durante el primer año más o menos. En algún momento, sin embargo, el comportamiento siempre impredecible de Rudeus cambió. En lugar de desaparecer y reaparecer al azar, permaneció encerrado en el estudio de Paul en una esquina del segundo piso. Bueno, quizás, estudio, era una palabra generosa para una habitación sencilla que albergaba algunos libros. Rudeus se encerraba allí y no salía. Un día, Lilia echó un vistazo rápido y allí estaba, mirando fijamente un libro y murmurando para sí mismo. Lo que estaba diciendo no sonaba como palabras. No palabras del idioma común en el continente central, al menos. Además, era demasiado joven para hablar y, desde luego, nadie le había enseñado a leer. Lo que significaba que el chico estaba mirando los libros, no leyendo, mientras hacía sonidos al azar. Sería extraño que fuera cualquier otra cosa. Aún así, Rudeus sonaba como si estuviera hablando con una cadencia real y significativa por alguna razón, y parecía que entendía el contenido del libro que estaba viendo. Eso es tan extraño,
pensó Lilia mientras miraba en secreto a través de la rendija de la puerta. Y, sin embargo, extrañamente no sintió nada de su repulsión habitual hacia él. Desde que el chico había empezado a esconderse en el estudio, su rareza inquietante y difícil de definir había disminuido un poco. Él todavía ocasionalmente se reía o sonreía horriblemente, claro, pero Lilia no tenía escalofríos cada vez que lo abrazaba. Había dejado de hundir la cara en su pecho y jadear. De todos modos, ¿por qué la había inquietado tanto? En los últimos días, ella había adquirido una sensación de seriedad y diligencia de él que no quería interferir. Lilia habló con Zenith al respecto y, aparentemente, tuvo la misma impresión. A partir de ese momento, pensó Lilia, era mejor dejar al chico en paz. Fue una sensación extraña. Dejar a un bebé solo no era algo que hicieran los adultos responsables. Pero ahora, la inteligencia brillaba en los ojos de Rudeus, en contraste con hace unos meses, cuando solo había habido una tosquedad burda. Y hubo el destello de una voluntad decidida de ir con ese brillo intelectual. ¿Qué deberían hacer? Nada en la escasa experiencia de Lilia le había dado las herramientas para tomar la decisión correcta aquí. No hay una única forma correcta de criar a un hijo, le habían dicho. ¿Había sido de una de las criadas reales mayores? O quizás su madre. Al menos no había nada demasiado extraño o inquietante en el chico ahora, nada que temer. Al final, Lilia decidió dejarlo suficientemente bien en paz. Cualquier interferencia podría hacer que el chico volviera a ser como antes. Fin del capítulo 2.